A ver, si pensamos en quién es el padre de la psicología moderna, seguro que hay un nombre que se nos viene a la cabeza: Wilhelm Wundt. Pero, ¿y si la historia que nos han contado siempre no es del todo correcta? La versión corta, la que todos conocemos, es súper simple. 1879, Leipzig, Alemania. Wundt abre el primer laboratorio de psicología experimental y listo, nace la psicología como ciencia. Él es el punto de partida, el mero fundador, o bueno, eso es lo que siempre nos han dicho. Y claro, esa es la historia oficial, la que está en todos los libros. Pero lo realmente fascinante es que esa imagen es, en el mejor de los casos, una verdad a medias. ¿Qué tal si al simplificarlo tanto, hemos dejado fuera la mitad de su gigantesco proyecto intelectual? Aquí está la clave de todo. Ver a Wundt solo como un tipo de bata blanca en un laboratorio es una caricatura. Es ignorar por completo sus profundas raíces filosóficas y, más importante todavía, una segunda rama entera de la psicología que para él era igual de fundamental. Ok, para entender a Al Wundt de verdad, tenemos que empezar por lo más básico. ¿Qué demonios se supone que debía estudiar la psicología? Su respuesta fue bastante radical y, de hecho, marcó un antes y un después entre su nueva ciencia y todas las demás. Justo aquí es donde Wundt trazó una línea en la arena. A ver, las ciencias naturales, como la física, estudian lo que él llamó la experiencia mediata. O sea, un físico estudia las propiedades de una roca y no le importa quién le está mirando. Pero la psicología, para Wundt, es todo lo contrario. Se enfoca en la experiencia inmediata, la cual es inseparable de la persona. No se trata de estudiar la roca, sino la experiencia de ver la roca. Pensemos en esto un segundo. La experiencia inmediata no es solo el hecho de ver una manzana. No. Es ver la manzana roja, brillante, sentir esas ganas de comerla, recordar el sabor de otras manzanas que hemos probado. Es literalmente todo el contenido de la conciencia en ese preciso instante. Y esto es importantísimo. Wundt estaba creando una ciencia de la subjetividad. Su idea no era reducir la mente al cerebro, sino encontrar una forma rigurosa, científica, de estudiar la experiencia consciente tal cual es. Muy bien, entonces, si la meta es estudiar esta experiencia inmediata, que es tan compleja, ¿cómo se le hace? Wundt se dio cuenta de que un solo método no iba a ser suficiente. Y esto lo llevó a proponer no una, sino dos psicologías que se complementaban. Por un lado, claro, estaba la psicología experimental, la del famoso laboratorio, pero por otro lado, y a la que le dedicó sus últimos 20 años de vida, estaba la Volker Psychologie, que se traduce como psicología de los pueblos, y esta es la parte que la historia convenientemente decidió olvidar. Eran dos caras de la misma moneda. Y la división tenía toda la lógica del mundo. La psicología experimental era perfecta para estudiar procesos básicos como la atención o la sensación en un laboratorio. Pero Wundt era muy consciente de que era imposible meter el lenguaje, la religión o los mitos en un laboratorio. Para eso se necesitaba la Völkerpsychologie, que lo que hacía era analizar los productos de la cultura a lo largo de la historia. La lógica aquí es brillante, la verdad. No se puede meter a una sociedad entera en un cuarto para ver cómo evoluciona su idioma o sus creencias. Esos fenómenos son sociales, son históricos, y por lo tanto necesitaban un método de estudio completamente distinto. Y ya que hablamos de laboratorio, aquí está otro de los grandes malentendidos sobre Wundt. Se le critica muchísimo por usar un método llamado introspección, que supuestamente era poco fiable y súper subjetivo. Pero la realidad es que eso no es lo que él hacía. El error, al parecer, viene de una mala traducción de la palabra alemana Selbstbeobachtung. Esto es la clásica introspección de sillón. Ya saben, la reflexión casual sobre los propios pensamientos. Wundt fue súper tajante con esto. Dijo que eso era filosofía y que para su ciencia era completamente inútil. El método que Wundt realmente usaba era la innere Wahrnehmung, o percepción interna, y esto era algo totalmente diferente. Era un procedimiento rigurosísimo, casi como una medición física, donde un observador súper entrenado era expuesto a un estímulo y tenía que reportar su experiencia inmediata, sin pensarla, sin analizarla. El proceso era así de estricto. Se presentaba un estímulo simple, como una luz o un sonido. El observador, que había sido entrenado miles de veces, reportaba al instante su experiencia. Y esto se repetía una y otra vez para asegurar que los datos fueran fiables. O sea, no era una charla sobre sentimientos, era un protocolo científico en toda regla. Entonces, si corregimos estos malentendidos, lo que emerge es una imagen de Wundt y de los inicios de la psicología que es mucho, mucho más rica y sofisticada.
No se trataba de analizar pasivamente los ladrillos de la conciencia, para nada. De hecho, una de sus ideas centrales era el principio de síntesis creativa. Wundt decía que la mente no es un simple receptor pasivo de información. Todo lo contrario, activamente toma elementos de la experiencia y los junta para crear algo nuevo, algo que no estaba presente en las partes por separado. Vamos, la famosa idea de que el todo es más que la suma de sus partes. A fin de cuentas, el verdadero Wundt nos da una visión mucho más completa. Él definió la psicología con un objeto de estudio propio. Entendió perfectamente que distintas preguntas necesitan distintos métodos. Vio la mente como una fuerza activa, creativa. Y su trabajo monumental sobre psicología cultural es un tesoro que prácticamente hemos olvidado. Nos recuerda algo clave. La psicología es mucho más que estudiar a una persona aislada. Y todo esto nos deja con una pregunta final, para reflexionar. ¿Qué camino habría tomado la psicología si, en lugar de quedarnos con una caricatura de Wundt y olvidar la mitad de su proyecto, hubiéramos seguido su visión completa e integrada de lo que es la ciencia de la mente?